Bueno, el tópico de hoy es búscalo adentro antes de hablar, antes de cometer la irresponsabilidad emocional de, digamos, alterar una situación aún más de lo que está. Siempre estamos hablando en relación a un conflicto y hay que tener en cuenta que siempre estoy creando la realidad desde mi lugar. Entonces, cuando un conflicto aparece, está en mí, ¿sí? Entonces, es una muy sana costumbre no reaccionar rápido, callarse, retirarse cuando sucede un conflicto. Entonces, eso es lo más importante. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que buscar en el pasado rápido. Para eso hay que tener herramientas que son las que enseñamos en la escuela. Hay que buscar a la mitad de la edad, hay que buscar en la infancia, hay que buscar incluso en el útero y en el transgeneracional. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es como una especie de GPS, de radar. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? ¿Cuándo pasó antes? Y esto tiene un montón de aristas y de facetas. No va a ser lo mismo si estoy viendo un conflicto, por ejemplo, con un hijo que con una pareja, eh, con un padre que con un hijo o con una madre. Todo va a depender eh, de, de muchos factores. Tampoco va a ser lo mismo si estoy viendo una pelea entre dos amigos, por ejemplo, y yo no quiero intervenir. Tengo que buscar en mí. Cuando tuve yo una pelea entre dos amigos, cuando me peleé con algún amigo. Si veo que está discutiendo mi pareja con mi hijo, por ejemplo, tengo que buscar un conflicto mío con mi pareja anterior, que este niño está mostrando ahora. Siempre hay que tener cuidado con ese tipo de aristas, que es un tema muy complejo que vamos a hablar hoy, porque es completamente cierto y muy difícil de comprender. Lleva un tiempo asimilar esta información, pero para eso nos tienen en la escuela, justo para eso está el grupo, ¿eh? Como primer cortafuego para no cometer un error y que se haga una bola de nieve más grande, es poner el freno de mano. ¿M? Y decir, bueno, respirar, no reaccionar, no hacer la bola de nieve más grande, en principio. También tener en cuenta que puede ser una reparación lo que esté sucediendo y no un conflicto. Entonces eso es muy importante de tener en cuenta. Y con el tiempo ustedes van a ir adquiriendo más herramientas para comprender esto que les estoy diciendo. Pero lo más importante es que entiendan que todo está creado por ustedes. Entonces, cualquier escena que estén poniendo afuera, ustedes tienen la chance de desactivarla desde ustedes, simplemente con una toma de conciencia. Lo que pasa es que esa toma de conciencia es difícil de hacer porque hay que saber dónde buscar y cómo buscar. Bueno, entonces podemos hablar de dos o tres tips para buscar del cómo, ya que vinieron acá en este día tan maravilloso, que se lleven esta información. La primera es cerrando los ojos y pidiéndole al inconsciente, bueno, el inconsciente es sabio.
Llévame a una escena anterior a esta que haya, que esté programando esta. Y el inconsciente automáticamente me va a llevar, sensorialmente primero. Sensorialmente primero. Entonces, ahí tomo conciencia. Ah, claro, es porque aquella vez yo cometí el error de, por ahí, tolerar algo que no tenía que tolerar. Incluso cometí el error por ahí de no ayudar a alguien que tenía que ayudar, de no colaborar. Bueno, tengo que encontrar el error mío y el error del otro. Y esta vez en el momento presente, tener la suficiente humildad de decir, "Mm, bueno, esta vez vamos a hacerlo diferente", o tener la suficiente valentía de decir, mira, esta vez no, no te lo permito. ¿Ok? Entonces la situación, la pelea, el momento conflictivo hace ¡pac! Y desaparece. Entonces ahí viene la reparación, que es el momento más importante. ¿Eh? Siempre puede venir un dolor de cabeza, puede venir un dolor fuerte en el pecho, puede venir un dolor en el útero, puede venir hasta un sangrado, puede venir lo que sea, un mareo, puede venir un desmayo, porque estoy reparando. Y en esos casos la reparación puede ser automática. Puede venir una baja de presión, puede venir una descompostura, puede venir vómito, ¿ok? Ahí tengo que respirar este nuevo síntoma. Siempre esa reparación va a ser molesta, va a ser lo que en general se considera como algo malo, cuando en realidad no, está reparando. Esa reparación puede durar segundos, puede durar minutos, puede durar horas, puede durar años. Todo dependiendo de cuánta conciencia yo haya tomado y de cuánto yo vuelva a repetir lo que pasó o no. Este es un tema muy avanzado, muy, muy avanzado. Pero bueno, está bueno que lo vayan empezando a chusmear. Por eso está bueno también que hagan el seminario de decodificación bio-holonómica, ¿m? Que ahí entra la biodecodificación también, que creo que la única que lo hizo acá es Flor, donde hablamos de todas estas cosas. Pero bueno, Tati y Priti están en una primera instancia de cómo llevar esto a la vida cotidiana. Ese es el objetivo de la decodificación bio-holonómica. Entonces, en principio, como primer tip, freno de mano ante una situación conflictiva, no reaccionar, no hacer la bola más grande de nieve, frenar, respirar. ¿M? Ese es todo el tip que yo les dejo para el día de hoy, porque puede ser reparación. Y acuérdense que todo puede, si yo no entiendo este ciclo de conflicto y reparación del que hablamos en los artículos, que acá abajo en la descripción lo voy a dejar, ciclo de conflicto y reparación, como la gente en general no sabe diferenciar un conflicto de una reparación, hace de una reparación un conflicto permanente. Entonces, eso es lo que termina sucediendo, por ejemplo, con el cáncer, cuando generalmente la gente llega al médico y el médico le hace un diagnóstico de cáncer y le dice, mirá, llega con un conflicto, porque si tiene un cáncer es porque hubo un conflicto que puede estar en conflicto activo o en reparación. Vamos a suponer que este hombre llega con un conflicto activo al médico de miedo a la muerte, porque su hijo estuvo gravemente enfermo, o él estuvo gravemente enfermo, o su papá estuvo gravemente enfermo. Como ese síntoma afecta, ahí está Nicolás y Graciela, saludos. Seguimos que estamos en plena
grabación. Como ese síntoma, por ejemplo, del cáncer de pulmón, es un conflicto de miedo a la muerte, ¿eh? Este señor que llega al médico va a llegar con un conflicto de miedo a la muerte, ¿eh? Y el médico le va a decir, bueno, señor, hicimos una tomografía computada y descubrimos que usted tiene cáncer de pulmón. Y esto tiene tal pronóstico de vida. Generalmente un 80% de las personas mueren y es muy probable que a usted le pase lo mismo. Entonces, en ese momento, el médico vuelve a inyectar otro conflicto más, ¿eh? Este señor tenía un conflicto de miedo a la muerte y ahora tiene otro más. Hay que diferenciar esos dos, no son los mismos. Llegó por miedo a la muerte porque su hijo estaba enfermo, porque su padre estaba enfermo, porque él trabaja en un trabajo de riesgo que puede morir permanentemente. Incluso en la tomografía o en la radiografía de pulmón se puede ver, dependiendo de la forma del tumor, qué tipo de miedo tenía la persona. Por ejemplo, si tenía un miedo por una sola persona, no sé, su hijo estaba gravemente enfermo, se puede, generalmente es un tumor grande, ¿eh? Y cuando la otra manera del cáncer de pulmón que se ve en la radiografía se llama suelta de globos, son un montón de pequeños tumores, ¿eh? Y son pequeños miedos permanentes en la vida de la persona, ¿eh? No es lo mismo. Su hijo, por ejemplo, un hijo que casi muere en un accidente y yo estuve 3 meses sufriendo por eso, ¿eh? Va a generar este tipo de bola. Ahora, si yo tengo miedo porque mi hijo trabaja en un barco en alta mar y cada vez que sale a pescar eh, es un riesgo y yo lo vivo esto durante años y años y años, se da generalmente esta composición que se llama suelta de globos. Ahora, ese señor llega al médico y el médico le dice, señor, usted tiene cáncer de pulmón, retomando. Esto tiene tal pronóstico de vida, es posible que usted se muera, porque esto le pasa a un 80% de las personas que tienen este pronóstico. Entonces, ese médico, además del conflicto anterior, le inyecta el otro conflicto, ¿eh? Que es, efectivamente me voy a morir. Dependiendo de cómo este señor viva ese conflicto, va a generar otro tipo de enfermedad, ¿ok? Por eso, si este señor lo vive como que él se va a morir y sus hijos no van a tener que comer, este nuevo conflicto va a afectar, por ejemplo, al hígado. Entonces, cuando este señor vuelva dentro de 2 meses a lo del médico, el médico le va a hacer otra tomografía y va a encontrar que las células ahora están en el hígado. Pero no es que las células viajaron por el torrente sanguíneo y llegaron al hígado y dijeron acá, sino que se creó un nuevo conflicto que afecta el hígado, ¿eh? Entonces, el médico le va a decir, usted tiene metástasis. Nosotros sabemos que no es metástasis, es otro conflicto, ¿eh? Pero el médico no. El médico le va a decir, usted tiene metástasis y ahora tenía cáncer de pulmón y ahora también tiene cáncer de hígado. Entonces, ese 80% ahora se transformó en un 95% de que usted seguramente vaya a morir en el corto plazo. ¿Ok? Entonces, otro conflicto más. Ahora no es probablemente muera, ahora es voy a morir. Y dependiendo de luego cómo este señor viva este nuevo conflicto, va a afectar otro tejido. Si este señor lo vive con una gran desvalorización, por ejemplo, porque es joven, porque siente que todavía tenía para dar, o porque siente que no le va a dejar nada a sus hijos, porque sus hijos van a quedar indefensos, puede afectar, por ejemplo, los huesos, o puede afectar la próstata, porque este señor no tiene miedo de que sus hijos no tengan para vivir, de que sus hijos no tengan casa. Entonces sabemos que ese conflicto es el que afecta a la próstata. Y cuando este señor vuelve al médico, dentro de 2, 3 semanas, el médico vuelve a hacer una tomografía y dice, mira, ahora las células también se fueron a la próstata y a los huesos. Tenemos que internarte
urgentemente. Y ya con todo ese paquete de conflictos, con todo ese paquete de conflictos, se genera reparación y conflicto, reparación y conflicto, reparación y conflicto, y el cuerpo termina muriendo, como explicaba el doctor Hammer, por falta de energía. Entonces, ¿a qué vamos explicando esto? A que eso también va a pasar en la vida cotidiana y pasa permanentemente esto de reparación y conflicto, reparación y conflicto. ¿Por qué? Porque la gente no sabe identificar cuándo está en reparación y cuándo está en conflicto. Entonces, siempre ante cualquier, y ahora ya estamos hablando de temas que son muy de seminario, pero gracias por venir, por eso se los vamos a decir. Siempre ante cualquier situación que parezca conflictiva, ante cualquier situación que parezca conflictiva, por las dudas, para no hacer esta bola de nieve, es reparación. El principio es reparación. ¿Ok? Eso es lo más importante ahora. Porque si no, vuelvo a hacer esta bola de nieve. Vamos a llevarlo a caso de la vida cotidiana, no un cáncer. ¿Eh? Resulta que yo me peleo con mi pareja. ¿M? Y es obviamente que estoy, por ejemplo, reparando un conflicto, porque por ahí yo a mi pareja ya me quería separar, y estaba sosteniendo la situación porque tenemos una casa en común, porque alquilamos, porque tenemos hijos, por el motivo que sea. Entonces yo efectivamente me separo. Ahora va a venir la reparación. ¿Cuál va a ser la reparación? Y bueno, que probablemente me voy a tener que ir a vivir a otro lado, voy a tener que alquilar, ¿eh? O mi hijo se va a largar a llorar y me va a decir, no, por favor, papá, no te separes, o esto, o lo otro. Entonces en ese momento hay que poner paño frío y entender que es reparación. Respirar profundo. ¿Mm? Y esperar, ¿ok? Y bancarse la que venga, como decimos siempre. ¿Eh? Pero si yo de eso vuelvo a hacer un conflicto, ¿qué va a pasar? Y probablemente si yo no tengo la suficiente temple interior para soportar eso, toda esa reparación que va a haber y que efectivamente, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Volvamos, mi amor. ¿Mm? Volvamos a estar juntos para que esto no pase. Entonces yo tengo que entender, ¿qué va a pasar? Y voy a volver a estar en conflicto si yo ya sé que no quiero estar con él. ¿Eh? Entonces, bueno, por ahí una semana vamos a estar bien, 2 semanas, 3 semanas, pero ya la cuarta semana van a empezar a suceder los mismos conflictos. Por ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a llegar un momento que va a volver a tener que separarse esta persona, y va a tener que volver a hacer todas las reparaciones. Entonces es mejor hacerlas de una. Es mejor hacerlas de una. ¿Eh? Porque si no, es como que siempre se vuelve y se vuelve y se vuelve. ¿Eh? Bueno, listo. ¿Ok? Eso es el mensaje. Entonces, ante cualquier situación conflictiva de la vida cotidiana, pongamos el cortafuego de que es reparación. Sostengamos y dejemos que esa reparación nos lleve al siguiente estado. Hagamos todo lo que tengamos que hacer, lloremos, respiremos, soportemos los dolores físicos, ¿m? Los dolores emocionales. ¿M? Recuerden que todo conflicto y que toda reparación también portan un duelo. ¿M? Y que ese duelo, por ejemplo, si yo hoy me separo de mi esposa, puede ser que yo viva en el mismo pueblo. Y que no pasa nada porque mis hijos van a seguir estando en el mismo pueblo, pero el inconsciente que va a buscar para tolerar este duelo, el inconsciente va a buscar el duelo más grande que haya. Y por ahí va a buscar el duelo donde una pareja se separó y su padre se fue a vivir, y el padre se fue a vivir, por ejemplo, a América, y la mamá con la hija se quedó en Italia y no se vieron nunca más.
Entonces el inconsciente va a tomar esa emoción y esa emoción la va a trasladar acá. Entonces yo voy a estar viviendo una muy fuerte emoción, como si realmente yo no fuera a ver nunca más a mi hijo, no fuera a ver nunca más a su padre, cuando en realidad no va a ser así. Entonces, el nivel emocional va a ser desproporcional. ¿Eh? Eso pasa, por ejemplo, con la gente que deja a su hijo en el jardín de infantes, y lo vive como si no lo viera ver nunca más. Eso es porque hay un duelo transgeneracional inmenso que hay que ir a buscarlo en consulta. ¿Mm? Y a medida que ese duelo transgeneracional inmenso se vaya trabajando, este puede ser, por ejemplo, el caso, no sé, de un hijo. Vamos a tener cuidado con los micrófonos, por favor. ¿De dónde viene ese ruido? Patricia, por favor, apagar el micrófono. Viviana. Entonces, me perdí. Yo silencié a Patricia. Vamos a tener cuidado con los micrófonos, por favor, Viviana. Estamos grabando en vivo, estamos saliendo para todo el mundo. Entonces, gracias. Ese hijo, puede ser que yo viva esta situación con mi hijo, que lo dejo en el jardín y lo vivo con una desproporcionalidad emocional inmensa, porque en el pasado, mi abuelo, por ejemplo, eh, fue a una escuela, a un internado, a una escuela, y, por ejemplo, se quedaba todo el año ahí. ¿Eh? Y su papá vivía en otra ciudad y mm, su hijo no lo veía, no lo vio nunca más. ¿Ok? No lo veía en todo el año, o quizá mientras su hijo estaba en este internado, el padre murió, etcétera. Bueno, yo veo que están muy trabados y yo también, así que vamos a ir cortando. Bueno, lo dejamos acá, porque yo no sé si tengo buena señal, si me escuchan, si no. Bueno, ahí está. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Escucharon todo bien? Bien. Bueno, ¿alguna preguntita? Bueno, lo dejamos acá entonces. ¿No? Les dejamos esta información hoy, tormenta magnética, para que empiecen esta onda encantada full. ¿Eh? Bueno, adiós. Chao, chao. Que tengan lindo día, linda vida y que su síntoma lo lleve a su mejor versión. Adiós.